Hola, ¿qué tal amigas, amigos de ACM Canal 54? Un placer saludarles como siempre. Sí, está en ACM Canal 54, el canal 54. Bienvenidos, aquí tengo información para ustedes. Muchos especialistas, pseudo especialistas en temas energéticos, nos han querido vender una idea que nadie compra. El hecho de que es necesario apoyar las energías renovables, las energías verdes, bueno, pues eso lo va a hacer la Comisión Federal de Electricidad, ya lo hace de hecho, las hidroeléctricas, las termoeléctricas, pues son la energía nuclear, que es nucleoeléctrica, bueno, pues energía nuclear, o sea, sí hay. Lo que pasa es que, bueno, el pastel está muy grande, el juego de intereses está muy amplio y quieren vender la idea falaz de que solamente con esas empresas privadas estaríamos del otro lado. Nadie o muy pocos han escuchado a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, dirigentes sindicales incluso, que no están de acuerdo en la privatización, nunca lo estuvieron, pero nadie los tomó en cuenta. Hoy en un foro sobre el alcance de la reforma energética hablaron fuerte. Son trabajadores, son exfuncionarios, exintegrantes, son gente que ha sentido el cambio en la Comisión Federal de Electricidad cuando los privados, las transnacionales, se apoderaron prácticamente del mercado y de las instalaciones, porque ellos fueron los grandes beneficiarios que en su momento planteó en las llamadas reformas estructurales Enrique Peña Nieto. Líderes sindicales, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro. Estos son los personajes que sienten suya y de México a la Comisión Federal de Electricidad. En este panorama de debate que hay, porque se trabaja en lo que llaman Parlamento abierto en la Cámara de Diputados, de hecho, es muy importante que los escuchemos, porque ellos conocen de pe a pa lo que ha pasado en la Comisión Federal de Electricidad y no los pueden tildar de que están a favor de algo o de alguien. Ellos no tienen intereses políticos de por medio, tienen intereses de trabajo, porque sienten suya esa Comisión Federal de Electricidad que hoy por hoy la quieren. Mire, esta reforma la quieren extender hasta el 22 y la van a extender, de hecho, no tarda en entrar en receso la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Está el juego político a todo lo que da y la sociedad necesita estar bien informada respecto a este tema. Queda claro que no hay tales empresas que invirtieron, que trajeron. Nos han contado las muelas y no nos hemos chupado el dedo. Pero los trabajadores tienen mucho que decir. Y en este llamado Parlamento abierto, me parece interesante escuchar al menos a 3 integrantes de lo que es el núcleo laboral de la Comisión Federal de Electricidad. Solamente le presento a 3, saque usted sus conclusiones, ahorita le doy una explicación de lo que ellos comentan. Lo que está de por medio, un sector que hay que mirarlo como es, desde las enseñanzas de nuestra historia, pero también desde el presente actual, que al parecer no cambia en nada. Digamos que la ambición desmedida del neoliberalismo sigue siendo el saqueo rapaz de los sectores estratégicos de nuestros pueblos. Lo que pasó en Texas con el apagón de hace unos meses, el incremento desmedido de las tarifas en España y otros países europeos, encendieron, por supuesto, las alarmas de alerta. Ahora muchos de estos gobiernos reflexionan sobre cómo recuperar el control eléctrico de sus países, después de cederlo, entregarlo, como se los dictaron en las recetas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las consecuencias han sido desastrosas. El caos generalizado se hizo presente en puertos, aeropuertos, sistemas computacionales, colapso de las empresas, sistemas de telecomunicaciones, parálisis del tránsito, sin hospitales, sin baterías, sin iluminación, sin calefacción, sin ventilador, sin refrigerador, sin telefonía, sin internet.
sin comida caliente, sin poder leer de noche, sin escuchar música, sin información, con manos heladas que no permiten escribir, sin poder ir a trabajar, con hambre, con las camas húmedas del intenso frío, con gripe, con los pulmones llenos de humo por las fogatas y las velas, con el riesgo inminente de incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad aterradora y desolada del control de la industria eléctrica en manos privadas. Miles de millones de pesos en pérdidas han tenido los países y, por supuesto, una sociedad altamente aplastada. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el pasado y el presente actual en relación con la participación extranjera en el sector eléctrico? ¿Debe verse el servicio de energía eléctrica como un derecho humano o como una mercancía? ¿Es la electricidad un servicio más o es un área estratégica de asunto de seguridad nacional? Es precisamente en esta disyuntiva en la que nos encontramos en México. El pastel que anhelan las transnacionales es enorme. Toda una infraestructura eléctrica construida en décadas, financiada con recurso económico de todos los mexicanos y construida con el sudor de miles de obreros mexicanos durante varias generaciones. Estamos hablando de 977 unidades de generación en 192 centrales que actualmente llegan a todo el país en un 98.97%, a través de sus 110,000 kilómetros de redes de transmisión y más de 800,000 kilómetros de redes de distribución, que equivalen a darle 23 vueltas a la Tierra. Sí, escuchan bien, 23 vueltas a la Tierra es lo que se ha construido en este gran país en las redes de transmisión y de distribución. De este tamaño es la grandeza de nuestro sistema eléctrico, pero también de este tamaño es lo que ambicionan las empresas extranjeras, despojarnos de lo que ya era nuestro. Por ello, cuando los prianistas y sus voceros, con honrosas excepciones, hablan de expropiar, se equivocan. No se puede expropiar lo que ya era de los mexicanos. En todo caso, lo que estamos demandando y exigiendo es la recuperación de lo nuestro, de lo que nos pertenece, de lo que construimos, de lo que fincaron nuestros padres y nuestros abuelos. Nosotros, como jubilados, extrabajadores de Luz y Fuerza, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, fuimos herederos de una industria eléctrica sana. Nosotros fuimos la primera empresa de esta nación y que hicimos historia y le dimos la modernidad a esta nación. Desde que en Necaxa se generó la energía eléctrica por primera vez en este país y se trajo a la zona central de este país. Es así, camaradas y señores y amigos, señora diputada, quiero que sepa que nosotros, el Sindicato Mexicano de Electricistas, siempre hemos sido fieles soldados, defensores del sector eléctrico. Así fue, así nos nombró el presidente Adolfo López Mateos. Y nosotros siempre hemos estado en contra de las privatizaciones. Cuando Ernesto Zedillo Ponce de León quiso hacerlo, nosotros nos opusimos con el entonces secretario general Rosendo Flores Flores. Nosotros nos opusimos pero nosotros hemos sido una institución, un sindicato que no solamente decimos queremos, denos, y estiramos la mano. No, nosotros somos propositivos y siempre hemos dado propuestas serias para poder generar riqueza en la energía para este país. Porque nosotros no solamente decimos denos, nosotros siempre hemos propuesto el cómo hacer las cosas mejores, en cómo podemos generar mejor energía
porque lo hemos hecho y lo hicimos en toda nuestra vida sindical. Cuando nosotros teníamos legislativas, nosotros había una cláusula de nuestro contrato colectivo, que la cláusula 10, que era la espina de nuestro contrato colectivo, que era la materia de trabajo, y nosotros ahí siempre decíamos cómo podíamos hacer las cosas mejores para hacer producir mejor la energía eléctrica. Y que sigue pasando, ¿no? Entonces, definitivamente hay muchos diputados que dudan, algunos partidos que incluso entran a la campaña de la derecha, de decir que todo va a ser un problema, que va a aumentar la tarifa. La tarifa ya aumentó con el proceso de privatización, y si lográramos rescatar al país, bajaríamos la tarifa. No es cierto que trajeron sus capitales a invertir aquí en México, usaron los capitales del desarrollo de la banca, que donde están los afores de los trabajadores. Eso es lo que usaron. No trajeron el desarrollo. Las plantas que traen son hechas en los países sedes y son implantadas aquí en México. O sea, no se desarrolla el país, no desarrolla sus productos, porque ellos traen sus plantas, incluso traen sus trabajadores, sus técnicos de alto nivel. Entonces no nos ayudaron en nada, no trajeron capital y luego dicen que se van a ir. No trajeron el capital, usaron el capital que hay aquí en México. No dieron empleo porque sus plantas pues emplean 40, 60 trabajadores y traen trabajadores extranjeros. No produjeron una tarifa más baja, porque ustedes lo saben, los usuarios lo están sintiendo, ¿no? Y no desarrollaron el país, al contrario, no necesitábamos esas plantas porque ya teníamos desarrollado el sistema, y por eso paramos el 48% en ocasiones de nuestras plantas, y se empezó a desmantelar ese gran complejo que ya estaba construido. Y bueno, acabaron con Luz y Fuerza, que también era una empresa que aportaba también conocimiento técnico, ingenieril y de fabricación. Y ahí también está la parte donde pueden volver a reintegrar a los trabajadores de Luz y Fuerza en la fabricación, en la distribución y en la comercialización, lo que hacían, ¿no? Eran 44,000 trabajadores, ahora son 12,000 trabajadores más las empresas privadas que se contratan por fuera, ¿no? Entonces hay formas de resolver. Lo que pasó con Luz y Fuerza fue una injusticia para los trabajadores, pero fue una pérdida para el país. O sea, una empresa desaparecida por un capricho de un presidente, y que provocó y sigue provocando el desempleo de los compañeros. Perdieron todo, de la noche a la mañana. Los que tenían las prestaciones que nosotros tenemos, que es gracias también a un movimiento que se ha generado por décadas, las perdieron todo. ¿Y por qué lo perdieron? Porque los neoliberales estaban en el poder. Entonces ahora que tenemos un presidente de izquierda, se debe de pensar en cómo recuperan ustedes ese derecho que tienen. Es una injusticia que debe de resolverse. Bueno, estos son empleados de Comisión Federal de Electricidad, son miembros de lo que pocos han escuchado, y mire, no tampoco sabemos que va a ser fácil, porque creo que es la fuerza de la sociedad la que va a empujar la reforma a la reforma energética propuesta por el presidente de la República. Pero es importante en estos parlamentos, con parlamento abierto, escuchar a todas las partes. Claro, si van a llegar los que son de las empresas, pues esos que les dé cobertura ahí Loretito y todos los demás, pero estas personas que son trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, algunos jubilados, de los que hicieron el trabajo y con datos fuertes, precisos, con argumentos, dicen: no, señores, hay que recuperar la rectoría de la energía eléctrica para el país. No se puede permitir lo que hizo Enrique Peña Nieto y sostenerlo como una verdad que es una mentira. Por más que lo repitan, es una mentira. Falso que hayan traído inversión, falso que hayan detonado crecimiento en el país, que capitales hayan llegado aquí. Fueron préstamos de la banca de desarrollo del propio país. Las afores de usted, las de
quienes tienen afores, ahí están invertidas. Por eso sacan muchas ganancias. El pastelote todavía les queda el 46% si quieren. Porque sí es un asunto de seguridad nacional, y eso sí no lo puede debatir nadie. Creo que hay una iniciativa de ley, de reforma, que debe ser aprobada en buenos términos. De otra manera, puede ser vía decreto. Vamos a esperar, pero es importante conocer a quienes han trabajado en esa industria eléctrica del país, que debe recuperarse, debe darse la rectoría de la distribución de electricidad en el país a la Comisión Federal de Electricidad. No es ninguna expropiación. Antes bien, no nos pueden quitar lo que es nuestro. Lo dijo uno de los trabajadores. No, nos van a regresar. No, es que es nuestro, siempre ha sido nuestro. Con las reformas de Peña se lo llevaron, pero no nos van a regresar más que lo que es nuestro. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.